Entonces, ahora me estoy conectando. Están las dos secciones, ¿verdad? Sección A y sección B. ¿Me confirman eso? Sí, doctor, las dos Sección A. sesiones. Ok. Doutor, hay un problema con algunos compañeros que no consiguen matricularse, porque la plataforma informa que excedió el número de matriculaciones. Ah, ya. Esta clase va a se quedar grabada, ¿cómo hacemos con estos alumnos? Podemos grabar la clase, no hay problema. Sí. Yo te envié un screen de la página como informa a los alumnos, pero voy a compartir igual el link. Ok. Entonces, vamos a omitir entonces por esta vez la lista entonces. Bueno, ¿me escuchan ahí, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy Ah, bien. ok. Eh, Voy a compartir un ratito pantalla. Olá, doutor, buenos dias. Só para não olvidar, se pode gravar a classe de hoje, porque alguns companheiros, como eu, tenho classe prática dentro de 15 minutos. Doutor, não sei se está falando com nós outros, pero tu áudio está mudo. Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. ¿Les aparece en pantalla la clase? Sí, aparece. Bueno, no hay problema entonces con la gente que tiene otras actividades. Si hay alguna práctica, se puede salirse sin ningún problema. Repito que ustedes también durante el desarrollo de esta clase me pueden interrumpir si es que hay alguna pregunta que no quedó claro o algún contenido o algún concepto que no haya quedado claro. Entonces no hay vergüenza del por qué interrumpirme para que podamos aclarar las dudas. Bueno, entonces para dar inicio rápido, ya que vamos retrasados, hoy vamos a desarrollar un tema que es común principalmente en las mujeres, ¿sí? Las mujeres son las que más van a tener cuadros de litiasis en las vías urinarias. De cada 10 pacientes que ustedes vean probablemente en la urgencia, van a ser 2 o 3 casos de cuadros de cólicos, ¿verdad? Los famosos cólicos renales o cólicos renoureterales. Y la mayoría de la causa de esos cólicos suelen ser las litiasis o los cálculos, ¿sí? Por frecuencia. Entonces, la definición en sí es la formación de litiasis, cálculos, o lo que comúnmente la gente llama, ¿verdad?, piedras en lo que sería la vía urinaria.
toda la luz del aparato urinario en sí, desde la pelvis, o sea, desde los cálices, mejor dicho, desde los cálices, pasando por pelvis, uréter, vejiga e inclusive uretra, ¿no? Tenemos pacientes que por más de que la uretra femenina sea corta, hay litiasis que vienen cayendo y se Perdão, obstruyen. doutor. Perdão. Doutor, Sí, sería posible poner para grabar porque no está grabando todavía. ok, voy a ver un poco, no me acuerdo más cómo se grababa esto, pero Ahí hay un comando, creo. Ahí, sí, grabar, grabar, eso. perdón. Gracias. La última vez que usé esto fue en el 2020 en pandemia. Ok, bueno. Les decía entonces, en cualquier vía de la luz urinaria, riñón, uréter, vejiga o próstata, o en este caso uretra, ¿verdad? Se puede obstruir justamente la litiasis o el cálculo. Hay dos mecanismos por el cual nosotros podemos producir litiasis. Uno sería la litiasis propiamente dicho del órgano, o sea que hay alguna alteración anatómica que produce justamente un remanente en el transporte de orina hacia el exterior. O sea que es una enfermedad propia localmente de la vía urinaria. Y aquí tenemos alguna de una lista de varias enfermedades: estenosis pielo-ureteral, reflujo vésico-ureteral, las derivaciones urinarias o las vejigas neurogénicas. Propiamente dichas, estas patologías producen enfermedades que repercuten a la vía urinaria en la función anatómica, ¿verdad? Para tener justamente un buen funcionamiento. La estenosis pielo-ureteral, o llamada también enfermedad de la unión pielo-ureteral, es una enfermedad congénita. El paciente ya nace con ese problema, generalmente es crónico. ¿Por qué? Porque normalmente nace con ese problema, pero recién ese problema se manifiesta cuando es adulto mayor recién el paciente. Habíamos visto que el uréter posee 3 estrecheces fisiológicas. ¿Se recuerdan? La primera estrechez es justamente aquí, a nivel de la unión entre la pelvis y el uréter, unión pielo-ureteral. La segunda estrechez, habíamos dicho que se encontraba entre el entrecruzamiento de los grandes vasos. Y la tercera estrechez es ahí abajo, ¿no? Justamente cuando el uréter ingresa a la vejiga, que sería en este caso la unión vésico-ureteral o uretero-vesical. Entonces, hay personas que nacen cuando esa estenosis fisiológica es muy pronunciada. Estos pacientes nacen con estos problemas, ¿sí? Se estenosa además es mucho más estrecho de lo habitual. Entonces deja pasar muy poca cantidad de orina producida en los riñones hacia la vejiga. En cambio, el reflujo vésico-ureteral se ve justamente en los pacientes que también tienen una falla, ¿verdad? Tienen una falla en la anatomía, y todos los pacientes normalmente tenemos un mecanismo antirreflujo, ¿sí? Un mecanismo antirreflujo, que es lo que evita que en este caso la orina vuelva a ascender, ¿verdad? Vuelva a subir en forma anterógrada o retrógrada, mejor dicho. Entonces, ese mecanismo antirreflujo básicamente algunas personas no tienen, y eso hace que haya justamente el ascenso nuevamente de la orina ya depositada en la vejiga, vuelva a subirse a los riñones. Las derivaciones urinarias, ¿verdad? Por supuesto, una sonda vesical en permanencia también puede producir justamente acúmulos, precipitaciones de esa orina y formar litiasis urinaria. Y ya habíamos dicho la vejiga neurogénica, que es una patología que se ve principalmente en pacientes con algunas enfermedades metabólicas, diabetes, personas que han sido sometidas a cirugías traumatológicas o cirugías de columnas o tumores de columna, ¿verdad? Que en donde hay lesiones justamente de la parte de raíz nerviosa y produce que haya una disfunción neurogénica, en este caso de la vejiga, ¿verdad? Propias entonces del órgano, que serían enfermedades que el riñón o la vía urinaria en sí puede tener.
Y también se producen litiasis gracias a que el organismo del paciente es propenso a producir cálculos renales, ¿verdad? O cálculos en las vías renales. Entonces, propiamente de las enfermedades, tenemos algunos trastornos que producen trastornos metabólicos, trastornos endocrinos, como por ejemplo la hipercalciuria idiopática, las hiperoxalurias, la enfermedad de Gota, la enfermedad de sarcoidosis, la enfermedad de Paget, por ejemplo, o el hiperparatiroidismo, que producen justamente también litiasis, ¿verdad?, en la vía urinaria. Hay otro ente muy importante que es la genética, ¿sí? La genética. Hay personas que ya vienen genéticamente predispuestos a producir litiasis en la vía urinaria. Entonces, no vamos a poder nosotros cambiar justamente la genética del paciente, pero sí hay factores modificables que nosotros podemos interferir en esos factores para que el paciente pueda, por lo menos, disminuir la producción de litiasis en la vía urinaria. No es lo mismo un paciente que, por supuesto, genéticamente está predispuesto a la producción de litiasis, más es un paciente con enfermedad diabética o enfermedad de sarcoidosis o tiene hiperparatiroidismo y aparte de eso tiene otra vez una anatomía o una alteración anatómica como por ejemplo una estenosis, ¿verdad?, a nivel de la unión pielo-ureteral. Entonces, ese paciente, la predisposición a la formación de cálculos en esa vía urinaria va a ser mucho mayor cuando justamente tiene todas esas enfermedades ya de base sometidas en ese mismo paciente. Entonces, dos tipos de orígenes, propiamente dicho, por el cual uno puede tener litiasis. Le llamamos litiasis del órgano cuando es netamente algún problema anatómico de la vía urinaria y litiasis del organismo cuando es un problema netamente ya asociado a enfermedades de base o genéticamente ya predispuestas para la formación de litiasis. Y ambas enfermedades pueden coexistir, ¿verdad? Ambos orígenes pueden estar justamente combinados entre sí. Entonces, más todavía cuando combinan esos elementos, se produce con mayor frecuencia la producción de litiasis. Por eso tenemos algunos pacientes que van teniendo sus cólicos cada 3 meses, sus cólicos renoureterales cada 6 meses, y otros, en cambio, que le toman el cólico renal cada 10 años o cada 8 años o inclusive cada 15 años, ¿verdad?, dependiendo de cómo nosotros interferamos en esos factores que son, repito, modificables para evitar que se formen las litiasis en el organismo. Los factores predisponentes para esa formación de litiasis en las vías urinarias está, en primer lugar, la obstrucción, ¿sí? La obstrucción de la vía urinaria en sí. Eso hace que, por supuesto, al estar obstruido, hace que la orina no circule. Entonces, básicamente, es un factor predisponente cuando tenemos mecanismos de obstrucción. Habíamos visto en la clase pasada, cuando hablábamos de infecciones urinarias, que hay litiasis que se forman justamente por infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Entonces, la misma infección urinaria o personas que padecen infecciones urinarias a repetición también están predispuestas a formar litiasis o cálculos en los riñones. La deshidratación crónica, ya sea por diarreas, la hiperhidrosis o temperaturas ambientales elevadas. ¿Verdad? Acá en Paraguay hace mucho calor. En verano llegamos a tener temperaturas de 40 grados, o sea que se pierden líquidos. La deshidratación o la mala hidratación hace también que haya una orina concentrada. La orina concentrada produce mayor cantidad de cristales y esos cristales pueden precipitar, ¿sí? Los cristales precipitan y se forman justamente las litiasis. La presencia de cuerpos extraños, como por ejemplo, inclusive la misma sonda vesical. La sonda transuretral o la sonda vesical, ¿verdad?, de Nelaton, de Foley, o la sonda de Teflon, o las sondas Nelaton, son justamente cuerpos extraños que se introducen al cuerpo, y eso justamente hace que también puedan precipitar, ¿verdad?, los cristales de la orina sobre esas estructuras, sobre esos elementos, y formar justamente las litiasis. O restos de tejidos también dentro de la vía urinaria. En cirugías previas, por ejemplo, ginecológicas, cuando se daña a la vejiga, se lesiona la vejiga, se hace puntos anatómicos o de reparación al músculo detrusor, el mismo hilo
del hilo Vicryl o el hilo que nosotros usamos para la sutura, eso puede producir justamente una acomodación también de que los cristales de la orina precipiten y se adhieren a ese elemento de cuerpo extraño. Los motivos determinantes van a ser el exceso de cristales, ¿sí? El exceso de cristales en orina, que puede ser producto por una hipercalciuria, hiperuricosurias, o la hiperfosfaturia amónico-magnésicas, o la hipercistinurias. Todos estos cuadros de hipercalciuria, hipercistinuria, hiperuricosurias, etcétera, etcétera, producen una mayor eliminación de cristales en la orina. Y esos cristales son justamente los que precipitan, repito, y se forman así justamente en las litiasis. También las alteraciones de la solubilidad de los cristales por regulación anormal justamente del pH urinario. Sabemos que el pH urinario es pH ácido. Cuando hay una alteración en el pH se vuelve más alcalino, entonces la solubilidad de los elementos hacen justamente que no podamos romper a los cristales, ¿verdad? La diferencia también, o deficiencia mejor dicho, la deficiencia de los solubilizadores. ¿Cuáles son los solubilizadores de los cristales? Los citratos, el pirofosfato, magnesio, zinc, sodio, los glucurónidos. Todos estos elementos hacen que trituren, ¿verdad? Rompan a los cristales para que estos cristales justamente no se formen, ¿sí? Entonces por eso es importante que básicamente si tenemos déficits en estos solubilizadores probablemente tengamos también la precipitación de estos cristales y la consecuente formación de cálculos. El aumento también de sustancias antisolubilizadoras, por ejemplo el aluminio, el hierro, el silicio. ¿Qué es lo que hace? Compiten, ¿verdad?, con las sustancias solubilizadoras, entonces inhiben la acción de las sustancias solubilizadoras y los cristales en este caso se forman con mayor facilidad, ¿verdad? La presencia también de agentes precipitadores de los cristales como algunas mucoproteínas que ayudan justamente a facilitar que se formen cristales, o ciertas bacterias, ¿verdad?, que también en las infecciones urinarias facilitan la precipitación de los cristales urinarios. Los elementos de riesgos van a ser justamente algunas enfermedades propias del riñón, como la acidosis tubular, que provoca justamente una mayor eliminación de calcio, la hipercalciuria, y la formación de cálculos de tipo de calcio. La hipercistinuria, que predispone a la formación de cálculos de cistina. La hipercalcemia, justamente también que propiciona, ¿verdad?, el aumento también de la producción de cálculos de calcio, pero a consecuencia de una enfermedad de hiperparatiroidismo. La santinuria, que es la eliminación de santina en la orina. Generalmente la santina se ven más en aquellos pacientes que estén medicados con allopurinol o algún defecto metabólico congénito que justamente elimine en mayor exceso la santina. Entonces, al haber una mayor eliminación, ya sea de santinas, ya sea de calcio, ya sea de cistinas, ¿verdad?, hace que esas precipiten dentro de la vía urinaria, estos cristales precipiten y se formen las litiasis. Y más todavía cuando tenemos déficit de esos solubilizadores de cristales. La hiperoxaluria, que también facilita la formación de cálculos de calcio. La infección urinaria, que ya habíamos visto, ¿verdad? La infección urinaria está formada o provoca en estos casos cálculos de fosfato de amonio y magnesio, que también justamente algunas bacterias que desdoblan la urea, producen justamente estas infecciones y produce a consecuencia de esas infecciones, produce litiasis, pero las litiasis, repito, suelen ser de cálculos de fosfato de amonio magnésicos. La inmovilización prolongada, las disfunciones vesicoureterales neurogénicas, la obstrucción, la retención crónica de orina también son predisponentes para la formación de litiasis y en menor medida hipomagnesemias. Tenemos varios tipos de litiasis, o podemos llamar o nombrar a los cálculos según su constitución o según su tipo. Y como ven ahí, el más común, el más frecuente es oxalato de calcio, ¿sí? El oxalato de calcio justamente la constitución más común de los
de las litiasis o los cálculos. El fosfato aminomagnésico es en segundo lugar, esto es producto de cuadros infecciosos. Las infecciones urinarias son las que producen justamente litiasis fosfato-aminomagnesicos. En menor medida también de ácido úrico. Y básicamente muy pequeña cantidad tenemos cálculos de cistinas y de xantinas. Pueden ser únicos cuando se encuentren en una sola unidad, ¿verdad? En cualquier parte del árbol urinario, puede ser en pelvis renal, en cáliz, en el uréter o en la vejiga propiamente dicha. O múltiples, ubicarse en diferentes órganos a la par. Pueden ser radiolúcidos o radioopacos. Generalmente los cálculos infecciosos suelen ser radiolúcidos y los radioopacos suelen ser generalmente los que vienen de calcio, ¿verdad? Liso, espiculados, coraliforme es cuando abarca básicamente más de un cáliz y compromete inclusive a la pelvis, ¿verdad? Facetado cuando es únicamente compromiso de uno o de la pelvis, de un cáliz o de la pelvis, nada más. La composición, dijimos, el más común, el más frecuente, cálculos de oxalato de calcio o cálculos de fosfato de calcio. Generalmente estos se deben a que hay un aumento de la eliminación de calcio por orina, ¿verdad? Hipercalciuria, que puede ser por mecanismos absortivos o alguna alteración renal o mecanismos justamente de reabsorción. Estos cálculos de calcio son pequeños, suelen ser muy duros y justamente ásperos. Los cálculos de struvita son generalmente causados por gérmenes que desdoblan la urea, ¿verdad? Justamente los cálculos infecciosos. Son amarillos, friables y generalmente estos cálculos suelen ser de gran tamaño, suelen ser coraliformes. Los ácidos, o sea, los cálculos de ácido úrico justamente son producto de la degeneración de las purinas. Hay una hiperuricosuria, ya sea porque hay un aumento en la ingesta o porque hay un mayor metabolismo de la producción de ácido úrico. Es necesario que haya un pH ácido y que por supuesto son cálculos pequeños, duros y de color amarillo también. Los cálculos de cistina ocurre cuando hay un exceso de la eliminación de cistina por orina, cistinuria, también por afección hereditaria del metabolismo de los aminoácidos. Cálculos son lisos, de color miel, son duros y son múltiples. La clínica, ¿cómo se presenta justamente las litiasis? ¿Qué es lo que producen normalmente? Los cuadros de litiasis o las litiasis o los cálculos, lo que produce es una obstrucción de la vía urinaria, ¿sí? Una obstrucción superior normalmente. Y esa obstrucción puede ser aguda. Si la obstrucción de la vía urinaria se produce en forma aguda, aparece el dolor, el famoso cólico renal o cólico renoureteral. Este cólico, al producir por supuesto la litiasis, una obstrucción, la obstrucción puede ser total o complaciente, o sea, parcial. Por suerte, la mayoría de las litiasis no producen una obstrucción total de la luz de la vía urinaria, ¿sí? Excepto cuando ingresa en el uréter, ¿verdad? Si una litiasis ingresa en el uréter, entonces probablemente es que se llegue a obstruir completamente esa vía urinaria. Y si es un riñón único, si es monorreno el paciente, evidentemente ese paciente va a entrar en una insuficiencia renal aguda. Pero si el paciente tiene la mala suerte también de que justamente las dos vías urinarias, o sea, el riñón derecho y el riñón izquierdo, se encuentra obstruido por cuadros de litiasis, entonces puede también producirse la insuficiencia renal aguda. Pero si la obstrucción es crónica, eso se manifiesta con una hidronefrosis, ¿verdad? La uronefrosis, y a la larga puede producir una insuficiencia renal crónica. También puede haber hematurias. Generalmente, ¿por qué ocurre hematurias? La hematuria puede ser macro o microscópica. Puede el paciente observar a plena luz cuando está orinando, o puede justamente a través de un examen de orina constatarse los hematíes en orina simple, ¿verdad? La hematuria ocurre porque justamente la litiasis o el cálculo al descender lesiona las paredes de la vía urinaria, lesiona el epitelio de la vía urinaria.
Entonces, estas litiasis, al ser principalmente ásperas, ¿verdad? Entonces va lesionando el epitelio y se descama el epitelio y va sangrando. Entonces podemos tener hematuria macroscópica, entonces un ensangrado importante, o microscópicas. Infecciones urinarias, también ya dijimos que los cálculos son focos de infecciones propiamente dichas. La infección nunca va a terminar de un paciente si el paciente tiene una litiasis en la vía urinaria. O sea, podemos nosotros tratar la infección, eliminar la infección momentáneamente, pero nunca se va a curar el paciente de esa infección si nosotros no retiramos la causa de esa infección. Y la causa de esa infección, a repeticiones, suele ser justamente los cuadros de litiasis. Entonces, normalmente si un paciente tiene litiasis en la vía urinaria, probablemente tenga infecciones urinarias y esa infección va a ser muy difícil de erradicar si es que no se soluciona el problema de base, que es retirar la litiasis de la vía urinaria. Y la infección urinaria puede ir también a una pielonefrosis, ¿verdad? O sea, ya sea pielonefrosis, abscesos renales, habíamos visto ya en la clase de infecciones, ¿verdad? Cuáles podrían ser las afecciones del parénquima renal o de la vía urinaria en sí. Y los síntomas son irritativos, disuria, puede acompañarse de disuria, poliaquiuria, tenesmo, ¿verdad? Que son síntomas acompañantes normalmente también de un cuadro obstructivo. Ya les dije que la causa más común del cólico renal son las litiasis. Por supuesto que hay otras enfermedades que también producen cólico renal. Por ejemplo, una pielonefritis. Una pielonefritis puede producir un dolor a nivel renal. Un tumor, raro que un tumor produzca, pero si es un tumor grande que comprime a la parte nerviosa renal, puede producir dolor. Pero por frecuencia, la causa más común de cólicos renales está dada por las litiasis, ¿sí? Y ya dijimos que el cólico se ubica en la región lumbar o flanco, que puede irradiar a la región inguinal o pudenda. Su aparición es brusca, ¿verdad? Aparición y desaparición. Es cólico, muy agudo, y tiene exacerbaciones. Y puede acompañarse de síntomas vagales como náuseas, vómitos o hematurias que ya habíamos dicho pueden ser micro o macroscópicas. Entonces la litiasis en tránsito es aquella que justamente empieza su movilización y en el descenso o la expulsión misma puede obstruirse ya sea a nivel de la unión pielo-ureteral, a nivel del entrecruzamiento de los grandes vasos o aquí como vemos a nivel de la unión urétero-vesical, ¿verdad? Entonces en la zona de dolor suele ser, ya dijimos, la región lumbar o lumbocostal, que irradia a región genital, ya sea escroto o vulva en las mujeres. Para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Justamente tenemos la clínica, el famoso cólico. En laboratorio podemos tener microhematurias en el examen de orina. Podemos solicitar una radiografía de árbol urinario. Podemos pedirle una ecografía renovesico-prostática si es varón o renovesical si es mujer, o una urografía intravenosa, pero estos se usan para casos excepcionales. Ya en un estudio más invasivo, pedirle una ureterocitoscopía o una ureteroscopía, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentre justamente la obstrucción con el cuadro de litiasis. Y tratar la causa, siempre hay que tratar la causa. No solamente sacar la litiasis y ya se solucionó el problema, sino saber, como les decía, la composición de esa litiasis. Es importante saber si la litiasis que tiene ese paciente es por oxalato de calcio, si es por estrubita, si es por fosfatoaminomagnésicos o si es por ácido úrico, etcétera, etcétera. Porque si nosotros le tratamos al órgano, ¿verdad? Nosotros eliminamos la litiasis de la vía urinaria, es muy probable que en un tiempo muy cercano, en un futuro muy cercano, el paciente va a volver a formar litiasis. Entonces, por eso hay que tratar las dos cosas. Hay que tratar la litiasis del órgano propiamente dicho y la litiasis o las enfermedades que producen justamente o que son propensas a la producción de litiasis, que sería el organismo, como por ejemplo, si tienen una diabetes, hay que compensar esa diabetes. Si tienen una enfermedad de sarcoidosis, hay que tratar la sarcoidosis.
Si tiene enfermedad de Payet, hay que tratar la enfermedad, porque si no, nosotros vamos a eliminar la litiasis de la vía, pero ese paciente, repito, en un tiempo muy cercano, en un futuro muy cercano, va a volver otra vez con su cuadro de cólico a la urgencia, o va a volver otra vez con su litiasis por consultorio. Entonces, tratar también la causa. La clínica, ya dijimos, los famosos cólicos renales vienen con un dolor intenso, pueden presentarse hematurias, disuria, y también se acompaña fiebre, ¿verdad? Fiebre, ¿en qué caso dijimos que cuando un paciente tiene disuria, evidentemente está aparentemente con un cuadro infeccioso, y si se acompaña de fiebre, el primer diagnóstico que pensamos es cuando un paciente tiene una infección urinaria y la infección urinaria, el paciente presenta fiebre. ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo? Pielonefritis. Pielonefritis. Evidentemente, ese paciente no le vamos a mandar a su casa. Ese paciente se tiene que quedar internado, sí o sí, pielonefritis. Entonces, más todavía, paciente que tiene litiasis en la vía urinaria, una litiasis renal, está con infecciones urinarias. Dijimos que justamente la litiasis es un foco mismo de infección urinaria. Pero si el paciente está con fiebre, ese paciente no le vamos a mandar a su casa. Ese paciente tiene que internarse, recibir antibiótico vía parenteral para pasar su cuadro, porque ese paciente está con un cuadro de pielonefritis. Hay que hacer el tratamiento no ambulatorio, sino internación intrahospitalario de ese paciente. Y por supuesto, hay que solucionar la causa. La causa de su pielonefritis, en síntesis, ¿cuál va a ser? Bacteriana. Sí, es bacteriana, pero nosotros dijimos que hay que tratar no solamente, o sea, a lo que me refiero es que el paciente nunca va a sanar de su infección urinaria si tiene litiasis. Entonces, el paciente puede ingresar por una infección urinaria leve o por una infección urinaria complicada como una pielonefritis. Pero la pielonefritis es tratamiento médico, es tratamiento clínico, es antibiótico nomás. ¿Entienden? O sea que si un paciente ingresa por pielonefritis, yo no le voy a operar. Pero si un paciente, o sea, solamente le voy a hacer su tratamiento médico con antibióticos y medidas generales, ¿verdad? Como habíamos visto en la clase pasada. Pero si el paciente ingresa por pielonefritis, yo le hago su pedido de ecografía y su ecografía informa que tiene litiasis renal, yo por supuesto le voy a tratar su pielonefritis, le voy a dar su antibiótico para bajar la infección, limpiar la orina, pero ese paciente nunca se va a sanar del todo de su infección urinaria y puede ser que vuelva a reingresar por una infección urinaria o por otra nueva pielonefritis dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de 6 meses, si yo no le saco o no le soluciono el problema definitivo que es la litiasis. ¿Sí? O sea que solucionar el problema, tratar la pielonefritis, correcto, pero también tratar la causa de esa pielonefritis. Y la causa de esa pielonefritis es justamente su infección urinaria que viene proveniente de la litiasis. Entonces, nunca va a sanar si yo no le trato su litiasis tampoco. ¿Me entienden? O sea que tratar la causa también sería interesante en estos pacientes, siempre y cuando se constate que tiene litiasis en la vía urinaria. Doutor, siempre tiene que tratar, além da infección, la causa que está asociada, como o la pielonefritis o algo así que puede ser. Así mismo, nosotros tratamos la enfermedad, pero también tenemos que tratar la causa que produce a esa enfermedad. La enfermedad, pielonefritis, su tratamiento clínico, tratamiento médico, pero la causa de esa pielonefritis está siendo las litiasis infectadas. Entonces ese paciente nunca va a salirse de su pielonefritis si nosotros no tratamos también la causa. Nosotros estamos tratando solamente la enfermedad nomás. Entonces nunca se va a sanar de su enfermedad si es que no tratamos la causa. Entonces tenemos que
eliminar a la litiasis de la vía urinaria, tratar la causa. A eso es a lo que me refiero. Entonces, laboratorialmente podemos también pedir orina, urocultivo y el perfil renal, ¿verdad? Perfil renal, creatina y urea, creatinina y urea. Entonces, si con el examen de orina podemos ver si hay o no hematurias, si hay hematurias, nosotros microscópicas vemos que evidentemente hay movilización de algún tipo de litiasis, ¿verdad? Y si con el cultivo vemos si hay o no germen dentro de la vía urinaria. Urea creatinina es muy determinante porque sabemos si el riñón está sufriendo o no a consecuencia de esa litiasis. Un paciente puede tener la vía urinaria llena de piedras, llena de cálculos, pero si su función renal es normal, quiere decir que evidentemente la piedra que tiene ese riñón no produce obstrucción, no produce daño al riñón o en la funcionalidad del riñón, ¿verdad? Pero si tenemos una sola piedra y esa piedra básicamente viene y obstruye al uréter, entonces empieza a haber hidronefrosis, empieza a hincharse el riñón y laboratorialmente vamos a tener alteración de la función renal. O sea que el aumento de urea y creatinina va a empezar a elevar valores. Podemos pedirle, como les decía, estudios radiológicos, radiografía de árbol urinario, pielografía, pero hoy en día la pielografía ya no se usa mucho, ecografía y la tomografía de vías urinarias, ¿sí? Este es el gold estándar, el estudio gold estándar para mirar litiasis urinaria. Si nosotros pensamos o sospechamos que el paciente que viene a la urgencia con su cólico renal o cólico renoureteral es por cuadro de una litiasis, entonces le vamos a pedir una tomografía de vías urinarias, la famosa UroTac, ¿sí? Pero por lo menos cuando ustedes hagan, no todos los hospitales tienen tomógrafos, ¿verdad? No todos los hospitales probablemente ustedes consigan tomógrafo. Entonces le pueden pedir por lo menos una ecografía renal, ¿verdad? Una ecografía renal y vesical. Por supuesto que la ecografía es muy operador dependiente. La ecografía es muy operador dependiente. El médico que se está haciendo, que hace ecografía, tiene que tener, por supuesto, una buena máquina, una linda máquina que tenga una buena resolución imagenológica y que el médico que hace justamente la ecografía sea bueno, ¿verdad? Sea especialista, idealmente sea especialista. Por eso decía que es muy operador dependiente. Porque nosotros podemos tener colegas que hacen cursos de posgrado de unos 5 o 6 meses y que ya se dedican a hacer justamente el estudio de ecografía. Y no podemos nosotros comparar con los médicos que hacen la especialización justamente en medicina en imágenes. Un imagenólogo no es lo mismo que un ecografista, ¿verdad? Un imagenólogo se la pasa estudiando 4 años para poder hacer justamente la especialización y ser especialista en imagenologías. Y un ecografista básicamente lo que se dedica es netamente a la ecografía, pero hace un curso de 4 o 5 meses nada más. Entonces, por eso les decía que es muy operador dependiente, porque muchas veces la ecografía está muy mal prostituida, ¿verdad? Porque cualquiera hace un curso y ya incursiona a hacer ecografías y muchas veces informa diagnósticos erróneos, informa informes que no están justamente correlacionados con la clínica ni con el diagnóstico presuntivo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que si ustedes tienen o sospechan de litiasis, el mejor método es la UroTac. Ese es el gold estándar para ver litiasis en las vías urinarias. La ecografía, hablando de ecografía otra vez, la ecografía ve perfectamente los riñones y perfectamente ve la vejiga. Pero la ecografía no ve a los uréteres, ¿sí? Los uréteres no se pueden apreciar por ecografía, un uréter sano. Pero si es un uréter patológico, sí, si está con hidronefrosis o urétero-hidronefrosis, se puede ver el uréter por ecografía. Pero normalmente los uréteres no son visualizados por ecografía. Y la ecografía tiene también una capacidad limitada para
hallar las piedras o los cálculos. Todo cálculo, toda litiasis que mida menos de 5 milímetros no ve la ecografía, no puede observar, no puede captar en la imagen básicamente las microlitiasis menores a 5 milímetros. En cambio la tomografía sí, la tomografía por más pequeñita que sea justamente la litiasis se puede observar, y más todavía nosotros observamos desde todo el árbol urinario con ella, ¿verdad? Que por ejemplo, repito, el uréter no se ve con la ecografía. Entonces el mejor, repito, gold estándar, el estudio gold estándar para litiasis es la tomografía simple, la Urotac simple nada más. Estos estudios ya son un poco más invasivos, cistoscopía o cistouretroscopía, ¿verdad? O inclusive cuando hay litiasis enclavada en el uréter, podemos hacer una ureteroscopía. El tratamiento de analgésicos, ya dijimos que los cólicos, ¿con qué tratamiento está o qué tratamiento médico está contraindicado en cólicos renoureterales? Cólicos renoureterales. ¿Qué tratamiento médico está contraindicado y qué es lo que comúnmente se hace en las urgencias? Sertal compuesto. Los antiespasmódicos, así mismo como dice la compañera nombró un nombre comercial, ¿verdad? El Sertal compuesto. Los antiespasmódicos en general están contraindicados en cólicos renoureterales. Yo no tengo ninguna discusión con cólicos abdominales o capaz los cólicos menstruales, etcétera, etcétera. Pero en cólicos renales o cólicos renoureterales, básicamente un antiespasmódico está contraindicado. Normalmente comenzamos con analgésicos comunes, opiáceos, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando según si es que no tiene una buena respuesta a los opiáceos, vamos con los opioides y así sucesivamente ir aumentando hasta llegar a analgésicos más fuertes. Restricción líquida. Nosotros, por supuesto que si es un monorreno, es un paciente monorreno y se encuentra obstruido totalmente la luz de ese uréter, entonces sí hacemos restricción líquida, ¿verdad? Pero, repito, la mayoría de las litiasis son complacientes. ¿Qué significa eso complaciente? Deja pasar orina, no obstruye completamente. Del 100% de orina, probablemente 40% se queda retenida. O sea, o 40% pasa y 60% queda retenida. Pero no obstruye completamente. Muy raros casos que las litiasis sean obstructivas en el 100%. Entonces, pues podemos iniciar líquido, excepto en los pacientes monorrenos o que haya una obstrucción total de la vía urinaria. ¿Y cómo nosotros constatamos eso? Restricción líquida. Cuando le decimos a este paciente no líquidos, a este paciente sí líquidos, mediante el resultado de perfil renal. Si la función renal está normal, entonces el paciente no tiene por qué no tomar agua. Inclusive hay que tomar agua, mucho líquido. Pero si en el resultado de laboratorio encontramos perfil renal alterado, entonces el paciente evidentemente, ahí sí restricción líquida. Todo tipo de líquido no va a consumir el paciente. Vamos a suspenderle porque el paciente está con insuficiencia renal, está con una obstrucción total de la vía urinaria. Entonces si nosotros aportamos más líquido, lo que vamos a hacer es empeorar justamente la situación y la insuficiencia. Se puede colocar cateterismo, ¿verdad? Se le coloca el famoso catéter WJ. El catéter WJ lo que hace es un mecanismo de desobstrucción y a la par que es un tratamiento, aparte que es el mecanismo de desobstrucción en sí, ya es un tratamiento, porque lo que hace el catéter ureteral es dilatar al uréter para que la litiasis pueda caerse sin mayores problemas, sin producir mucho roce o mucha lesión a la mucosa o al epitelio justamente de la vía urinaria. Y también damos algunos para alcalinizar, ¿verdad? Alcalinizar la orina, bicarbonato de sodio, por ejemplo, cuando estamos ante casos de ácido úrico o por ácido úrico, uricosuria, ¿verdad? Y el tratamiento quirúrgico es básicamente de las litiasis, ¿verdad?
El tratamiento de la litiasis, el tratamiento de la litiasis suele, acá tenemos una lista de opciones que podemos ofrecerle al paciente. El primero es la litotripsia extracorpórea. La litotripsia extracorpórea reúne dos requisitos para poder indicarle una litotripsia extracorpórea. El primero es que cuando la litiasis sean menos de 2 centímetros o 20 milímetros, ¿sí? Litiasis pequeñas, de 2 hasta, mejor dicho, hasta 2 centímetros o equivalente a 20 milímetros. Y el otro requerimiento es que no sean duras o muy duras. Generalmente el informe de la tomografía ya informa la dureza de las litiasis. Cuando son 1000 o cuando es menos de 1000, mejor dicho, unidades Holmes. Unidades Holmes es justamente la unidad que mide la dureza de cada piedra, de cada litiasis. Cuando es menos de 1000 unidades Holmes, entonces se puede romper la piedra y se utiliza este tratamiento, que es la litotripsia extracorpórea. Como su nombre lo dice, litotripsia es romper piedras y es extracorpórea. O sea que nosotros no vamos a tocarle al cuerpo, no vamos a introducir ningún mecanismo o ningún elemento para romper la piedra. O sea que la piedra se rompe desde afuera. La litotripsia extracorpórea es eso, básicamente un procedimiento médico en donde rompemos la piedra desde afuera, mediante un aparato, ¿verdad? Mediante un aparato que lo que hace es, en síntesis, enviar ondas que van a chocar contra la litiasis para fragmentar esa litiasis. ¿Ok? Entonces, lo que hace la litotripsia extracorpórea, que es el primero aquí de la lista, básicamente es romper las piedras que son menos de 2 centímetros o 20 milímetros y que tengan hasta 1000 unidades Holmes de dureza. Todas las que tengan menos de 1000 unidades Holmes de dureza y todas las que sean menos de 2 centímetros, se le puede indicar al paciente este tratamiento que es la litotripsia extracorpórea. Repito, no es invasivo, no tiene ningún corte. En comparación, por ejemplo, al segundo, que es la nefrolitotomía percutánea. ¿Se acuerdan de la nefrolitotomía percutánea que habíamos visto en la clase antepasada? Cuando se hace a través del absceso, a través de la punción renal. Punzamos el riñón con la aguja Shiva, posteriormente vamos introduciendo dilatadores para crear una comunicación o una fístula entre piel y directamente el sistema colector renal, para ingresar con el nefroscopio y trabajar directamente dentro del riñón para sacar o extraer la litiasis. Es una cirugía mínimamente invasiva, pero ya es un procedimiento invasivo. Cirugía mínimamente invasiva, nefrolitotomía percutánea. La ureterolitotomía endoscópica, es ingresar por la vía natural, por la uretra, con el ureteroscopio. Mediante el ureteroscopio que ingresa por la uretra, llega a vejiga y asciende por uréter hasta encontrar justamente la obstrucción que es producida en este caso por la litiasis. Nosotros llegamos ahí y vamos a producir la extracción de esa litiasis por algún tipo de mecanismo, ya sea, más adelante vamos a ver que podemos usar pinzas de cuerpo extraño, podemos usar canastillas o podemos usar la fibra de láser para poder fragmentar, romper y pulverizar a la litiasis que está obstruyendo justamente a la vía urinaria. Este no tiene ningún corte por fuera, porque todo es por vía endoscópica. Se ingresa, repito, por la vía natural. Extracción quirúrgica, esto sí ya es por corte. Se puede hacer justamente una incisión, ¿verdad? La incisión generalmente son las lumbotomías, que abrimos directamente plano por plano hasta llegar al riñón y abrimos el riñón para sacar justamente la litiasis. Sí ya es una cirugía ya invasiva, ¿verdad? Esta nefrolitotomía percutánea es mínimamente invasiva y la ureterolitotomía, que también es por vía endoscópica, también es mínimamente invasiva. Ahora bien, la extracción quirúrgica a cielo abierto es una cirugía invasiva.
porque básicamente se hacen incisiones más grandes, plano por plano músculo, hasta llegar al riñón. El riñón se abre inclusive también para sacar la litiasis. También podemos usar la disolución por alcalinización, que son productos, generalmente los productos que damos son los solubilizadores, para las sustancias solubilizadoras. ¿Se acuerdan? Del citrato, magnesio, zinc, potasio, o sea, todas esas sustancias son las sustancias solubilizadoras para poder justamente desintegrar a los cristales. Y pueden haber combinaciones. Este último, por ejemplo, litotripsia endoscópica más percutánea, o sea que se le hace una cirugía combinada. Se le puede hacer una nefrolitotomía percutánea, o sea, un ingreso directamente al riñón a través de la piel, y también combinar justamente una cirugía endoscópica, ya sea una ureteroscopía, o sea que se le ingresa por arriba y también se le ingresa por abajo, para poder eliminar justamente la obstrucción causada por las litiasis o los cálculos. Y tratar siempre lo que les decía, tratar la causa, el órgano, tratamiento de esa obstrucción o de la ectasia, y del organismo, tratamiento del entorno metabólico. Por ejemplo, si nosotros teníamos una enfermedad de la unión pielo-ureteral, entonces hay que tratar la infección, o sea, hay que tratar, mejor dicho, a esa enfermedad, ¿sí? A esa enfermedad congénita. Hay que desobstruir mediante una cirugía, en este caso, para poder optimizar anatómicamente a la vía urinaria. Y tratar la causa del organismo, tratar en este caso los trastornos metabólicos que hacen que el paciente se descompense, enfermedades o trastornos, repito, metabólicos o endocrinos que hacen que la enfermedad produzca justamente las litiasis en la vía urinaria. Bueno, esto es importante saber, que una litiasis pequeña, un cálculo pequeño, puede ser observado o tener justamente una conducta expectante. Cuando nosotros vamos a tener casos en donde no vamos a organizar ningún tipo de procedimiento, cuando la litiasis o el cálculo es pequeño. Cuando tenemos litiasis que midan 10 milímetros o menos. 10 milímetros o menos. 10 milímetros es igual a 1 centímetro. Pues nosotros manejamos más, estamos más acostumbrados al centímetro, ¿verdad? Metro, a los metros. Entonces, 1 metro tiene 100 centímetros. Básicamente, 1 centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, toda litiasis, toda piedra, todo cálculo que mida 10 o menos 10 centímetros, perdón, 10 milímetros, 10 milímetros o 1 centímetro, básicamente van a tener un tratamiento expectante, ¿sí? Grupo calicial, ubicado la litiasis en el grupo calicial que sea pequeño, menos de 10 milímetros y que no produzca síntomas. No se produce ningún tratamiento. O tiene la posibilidad de ser eliminado en forma espontánea y que no comprometa la función renal, o sea que nuestro perfil renal, urea y creatinina, esté normal. Entonces, repito, un paciente con una función renal normal se encuentra asintomático y tiene una litiasis de menos de 10 milímetros, es tratamiento expectante. No le hacemos nada más que iniciar el aumento de la ingesta, mucha agua, mucho líquido, y podemos darle también algunos elementos o sustancias solubilizadoras, ¿verdad?, para que consuma y así justamente desintegrar nuevamente a esa litiasis. Pero no se somete a litotripsia extracorpórea, ni a nefrolitotomías percutáneas, ni a cielo abierto, ni endoscópicas. Nada de lo que ya vimos hace rato más adelante. Cuando son pequeñas, es tratamiento de observación, tratamiento expectante, ¿sí? Las litiasis pueden producir infecciones urinarias, pionefrosis, proceso obstructivo, que es lo más común, y por supuesto eso acarrea a la larga a una insuficiencia renal aguda o a una insuficiencia renal crónica. Recordar siempre que se tiene que tratar a la enfermedad, no solamente eliminar la litiasis de la vía urinaria,
sino que también tratar la causa que está produciendo esa piedra para evitar, repito, recaídas, o que a futuro, muy cercano, produzca nuevamente la litiasis. Para el acceso a las cirugías abiertas, ¿verdad? Cuando se le indica a un paciente una cirugía a cielo abierto, el acceso son las lumbotomías, ¿sí? El término médico quirúrgico que usamos para acceder al retroperitoneo es la lumbotomía, ¿sí? Y la posición es esta: el paciente está en decúbito dorsal, boca para abajo, ¿verdad? Y la incisión se hace justamente plano por plano, ¿verdad? En este caso el ingreso es a través de la piel, tejido celular subcutáneo, posteriormente ya se encuentra el oblicuo mayor, vamos abriendo el oblicuo mayor y encontramos al oblicuo menor, vamos abriendo el oblicuo menor y encontramos al músculo transverso, después abrimos el transverso y encontramos al retroperitoneo, y en el retroperitoneo el riñón está envuelto por la fascia hierota que envuelve también al riñón gracias a su grasa perirrenal, ¿verdad? O sea que para poder ingresar al retroperitoneo donde está el riñón se hace básicamente un abordaje plano por plano a través de esos músculos para ingresar justamente al riñón, ¿sí? Esto es cirugías abiertas, a cielo abierto. La lumbotomía subcostal es la que en la mayoría de los urólogos utilizamos para abordar justamente al riñón, ¿verdad? Y es justamente la posición como vemos ahí en la imagen. El paciente está lateralizado. Si vamos a tocar al riñón derecho, entonces se lateraliza hacia el lado izquierdo. Si vamos a tocar el riñón izquierdo, entonces se lateraliza el paciente hacia el lado derecho. Y esta es la posición del Trendelenburg, famosa Trendelenburg, que seguro habrán visto también en técnica quirúrgica, ¿verdad? Posición Trendelenburg. Cuando vamos a abrir entonces y vamos a tocar al riñón, hay varias técnicas que nosotros podemos usar. Están las pielolitotomías, la pielolitotomía simple, que es abrir pelvis renal. Se hace una abertura nada más de la pelvis para sacar la litiasis. O la pielolitotomía de Gilbert, que es justamente la ampliada. Se abre no solamente pelvis, sino también parénquima renal. Y la nefrolitotomía anatrófica sí que ya es cuando no abrimos más pelvis, sino que abrimos directamente parénquima renal. Partimos al riñón como abrir un libro, ¿sí? Entonces, cuando decimos litiasis anatrófica, la litiasis anatrófica quiere decir que compromete todo el sistema colector renal. La litiasis está abarcando cáliz superior, medio inferior, y está abarcando también la pelvis. Entonces, es una enorme litiasis que se encuentra en la totalidad del sistema colector renal. Entonces, la técnica es una nefrolitotomía anatrófica que consiste básicamente en abrir al riñón, partir al riñón en dos partes. Y podemos hacerle también las famosas nefrostomías radiales, que es el acceso a través de la punción renal para el abordaje directamente del riñón a través de la piel, ¿verdad? Esta es la pielolitotomía de Gilbert. Primeramente la pielolitotomía simple, que es solamente abrir pelvis. Pero si nosotros vamos a entrar y abrir también parénquima renal, estamos ante una ampliada, y esa es la de Gilbert, la ampliada de Gilbert. Normalmente se hace la incisión de la pelvis en S itálica o en Y, para evitar justamente el desgarro de la pelvis renal. Y la pielolitotomía o nefrolitotomía anatrófica, ¿se acuerdan que dijimos que el riñón es vascularizado por la arteria renal? Que el riñón tiene una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior circulan 3 ramas principales de la arteria renal, ¿sí? 3 ramas principales de la arteria renal. Y en cambio en la cara posterior solamente hay una rama de la arteria renal. Entonces la cara posterior es básicamente el acceso ideal para abrir el riñón y partirlo en dos prácticamente, ¿verdad? Acuérdense que el volumen por minuto de sangre, ¿verdad? El 20% del volumen por minuto está pasando justamente en los riñones. El riñón tiene una gran cantidad de sangre en su interior.
está circulando, porque ahí después se filtra evidentemente la sangre, ¿verdad? Entonces el riñón sangra mucho, y para poder hacer esta técnica hay que primero tener fijo, asegurado al pedículo renal. Se clampa el pedículo renal, o sea que suprimimos la vascularización de este riñón para poder abrirlo. Se tiene aproximadamente 20 minutos de trabajo desde el momento de que se suprime la irrigación, ¿verdad? Desde que clampamos al pedículo renal, tenemos 20 minutos para poder justamente abrir, sacar la piedra y cerrar nuevamente. Así de fácil, pero no es tanto así. En la parte quirúrgica es muy complicado. Pero en síntesis es eso, se tiene 20 minutos, porque cuando más pasan los minutos, pasados los 20 minutos, ya empieza a haber necrosis, ¿verdad? Necrosis tubular, necrosis justamente glomerular, y el riñón empieza a entrar en insuficiencia, ¿verdad? Inclusive se necrosa el riñón, en pocas palabras. La nefrolitotomía, como bien les decía, esta es la cara posterior. Hay una línea avascular que se llama línea avascular de Broder. La línea avascular de Broder es donde se hace la incisión. En este lugar es donde hay menos vasos sanguíneos. Entonces, cuando uno va abriendo el riñón sobre esa línea, que prácticamente va desde un polo a otro polo, del polo superior al polo inferior, se abre como un libro. Aquí ven la imagen. Y la litiasis vamos sacando por acá. Pero repito que primeramente tiene que estar asegurado el pedículo renal para poder abrir el riñón de un extremo a otro extremo, o sea, de un polo a otro polo. Bueno, en el riñón entonces podemos hacer o cirugías abiertas o podemos hacer las famosas nefrolitotomías percutáneas. Ahora, cuando tenemos una litiasis que está no en el riñón, sino está en el uréter, lo que vamos a hacer es una ureterolitotomía, y lo ideal es una endoscópica. Podemos hacer también abierta, una litiasis ureteral. Si la litiasis está a nivel del uréter superior, se puede hacer también una abierta, una cirugía abierta, pero una cirugía abierta es mucho más invasiva. Si tenemos todo el equipo de endoscopía, podemos hacerlo una cirugía mínimamente invasiva. A través del ureteroscopio, nosotros podemos ingresar, ¿verdad?, a la vía urinaria para eliminar justamente esa litiasis que está obstruyendo al riñón, o sea, en este caso a la vía urinaria. Esto sería la luz del ureter, en este caso del ureteroscopio. Básicamente tiene un canal de trabajo, tiene fuente de luz y tiene justamente la visión óptica. Y el canal de trabajo donde nosotros introducimos las pinzas de cuerpo extraños o las sondas o las canastillas para poder retirar o fragmentar o pulverizar a las litiasis. Tenemos ureteroscopios rígidos y ureteroscopios flexibles, ya habíamos visto también en clases pasadas. Lo que hacemos, lo ideal es que el rígido básicamente tiene mayor canal de trabajo, bien perfectamente su ubicación anatómica es que el ureteroscopio rígido puede llegar hasta el uréter superior, ¿okay? Hasta el uréter superior. En cambio, el ureteroscopio flexible, él puede llegar hasta el riñón, pasearse dentro de todos los cálices, el flexible. Pero el rígido no, el rígido es perfectamente, llega bien a uréter inferior, medio, hasta superior, pero no se llega más, excepto en las mujeres y si son flaquitas y pequeñas, se puede llegar hasta riñón con el rígido, pero no es lo ideal. Estas son las pinzas que usamos endoscópicamente, que se introducen dentro del uréter, y que básicamente con estas pinzas nosotros hacemos la extracción justamente de esas litiasis. Extraer en forma entera para poder mandar a estudio metabólico y saber qué tipo de constitución tiene esa litiasis. La misma cosa, estas son las sondas dormia. Las sondas dormia lo que hace es capturar a la litiasis dentro de la canastilla para poder justamente retirar la litiasis, ¿verdad? Se retira en forma total, ¿sí?, entera.
Y repito, esto se manda a estudio metabólico, para poder ver qué es la constitución de esa litiasis y de acuerdo a eso hacer el tratamiento de la causa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría de las litiasis dijimos que eran ¿de qué constitución? Oxalato de calcio. El oxalato de calcio. Y el oxalato de calcio está muy relacionado a la hipercalciuria. Entonces, a la hipercalciuria o al exceso en consumo de calcio. Entonces, los alimentos o las carnes rojas y sus derivados, leche, etcétera, aportan mucho calcio, ¿verdad? O si el paciente tiene algún déficit de calcio y está consumiendo calcio vía oral, evidentemente también tiene el riesgo de producir también litiasis por oxalato de calcio. Entonces, el más común era oxalato de calcio. Y se ve que el exceso, acá en Paraguay consumimos mucha carne roja. Por lo menos 3 o 4 veces a la semana comemos sí o sí, almorzamos carne roja, ¿verdad? O derivado de carne roja, de vacuno. Entonces, por eso tenemos muchas litiasis de oxalato de calcio, porque justamente nuestra alimentación, en síntesis, favorece a la formación de litiasis por oxalato de calcio. Doutor, permiso. Essa sonda DERMI que você mostrou agora funcionaria como uma dórmia, desculpe. Funcionaria como a CEPRE que se hace en el colédoco? ¿Cómo? El CEPRE que se hace para retirar un cálculo de vesícula biliar. Así es el mismo sistema. Es el mismo sistema. Así también es en CEPRE, ¿verdad? Cuando se tiene la litiasis enclavada en el sistema biliar, en el colédoco, se usa esta. Estas son las canastillas que también utilizan los endoscopistas para hacer, o los gastroenterólogos para hacer endoscopías digestivas, y en este caso para hacer una CEPRE, ¿verdad? Retirar justamente la litiasis enclavada en el conducto, en el colédoco. Son semejantes, entonces, esto. Sí, es la misma canastilla, porque son aparatos endoscópicos. Sí, y gracias. tienen la misma función para todos. Lo que sería aquí la misma función también para esa parte. Capta la litiasis, nosotros tiene un mecanismo de activación. La canastilla dormia no es que ya ingresa abierta, la canastilla dormia ingresa cerrada, traspasa a la litiasis y ahí recién activamos la canastilla, o sea que se abre la canastilla. Y una vez que abierta la canastilla, empezamos a retroceder, empezamos a retirar para que la litiasis ingrese dentro de la canastilla, ¿verdad? Dentro del equipo. Y una vez que la litiasis ingresó, se tiene un mecanismo para sujetar, fijar directamente la litiasis para que quede atrapada dentro de la canastilla y así poder retirar la litiasis. El mismo funcionamiento es. Ureteroscopía flexible es lo mismo que el ureteroscopio rígido, ¿sí? Y acá dentro de nosotros podemos introducir o fibra láser o la fibra de canastilla de dormia, que es fina, ¿verdad? No así, aquí la pinza de cuerpo extraño, no va a entrar la pinza de cuerpo extraño porque el canal de trabajo de los flexibles, tanto del citoscopio flexible como del ureteroscopio flexible, es muy pequeño. Entonces máximo entra o una fibra láser o entra una canastilla dormia. Y la facilidad es que, por supuesto, al ser flexible, este equipo se adapta a las curvaturas fisiológicas que tiene el uréter. El uréter no es un tubo recto, no es un tubo recto. El uréter prácticamente es un tubo que tiene sus ondulaciones, que tiene sus curvaturas, ¿verdad? Y lo que hace el flexible es justamente cuando circula dentro del uréter, él se va adaptando a esas curvaturas que tiene el uréter y eso lesiona menos al uréter, lesiona menos a la mucosa, al epitelio ureteral. Entonces es mucho más factible, ¿verdad? Pero la desventaja es que no tiene un canal de trabajo bien grande, bien amplio, como para poder introducir, por ejemplo, alguna pinza de cuerpo extraño, ¿verdad? O sea, tiene un canal de trabajo más limitado a ciertos elementos nomás que podemos introducir dentro del flexible.
Entonces, el flexible, como ven acá, este flexible, él puede ingresar, dijimos, hasta el riñón y pasearse dentro de los diferentes cálices, superior, medio o inferior. Si tenemos una litiasis en cáliz inferior, él perfectamente hace la curvatura para localizar a la litiasis. Localizada una vez la litiasis, podemos nosotros introducir una fibra de láser y romper, fragmentar, pulverizar la litiasis. Pero el rígido sí, por supuesto, es mucho más, produce mucho más lesión al uréter, porque básicamente va enderezando al uréter, pero tiene un mayor canal de trabajo. Acá, por ejemplo, llega sí o sí al riñón, pero probablemente sea una paciente mujer y sea flaquita, pequeña, por eso llega el ureteroscopio sin problema, el ureteroscopio rígido hasta el riñón. Pero normalmente el ureteroscopio rígido llega hasta uréter superior nomás, hasta ahí más lo de su indicación de uso. O sea, podemos usar en uréter inferior, medio hasta superior. Pero si queremos llegar endoscópicamente al riñón, podemos usar el flexible. El flexible sí puede llegar hasta el riñón y pasearse dentro del riñón y los cálices. O si queremos llegar endoscópicamente al riñón, hacemos una nefrolitotomía, o sea, una conexión directa, pero desde piel al riñón. Para fragmentar las litiasis están los nefrolitotriptores, ¿verdad? Los nefrolitotriptores o los litotriptores, como le llamamos comúnmente, que es los equipos que van a romper las piedras. O sea, estos son los equipos con los cuales uno puede fragmentar, romper o inclusive pulverizar, hacer polvo de las litiasis. O sea, uno ingresa primero con el equipo, ya sea con el ureteroscopio, con el nefroscopio o con el citoscopio si es una litiasis a nivel vesical. Pero de nada me sirve que yo llegue a la vejiga o llegue al riñón o llegue al uréter y visualizo a la litiasis y no pueda hacer más nada que visualizar. Eso sería un estudio diagnóstico. Pero estos estudios, dijimos, cuando habíamos dado la primera clase, la segunda, habíamos visto que los estudios endoscópicos son de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, con el citoscopio, ureteroscopio o nefroscopio, yo llego a visualizar, hago diagnóstico y puedo introducir otros elementos u otros instrumentales endoscópicos a través del cual yo puedo hacer algo más por ese diagnóstico, o sea, un tratamiento. Y ahí les decía que podemos introducir pinza de cuerpo extraño, podemos introducir la canastilla de Dormia o estos equipos que son los nefrolitotriptores o los litotriptores, que lo que hacen es fragmentar, romper o pulverizar a las litiasis. Tenemos el ultrasonido, tenemos de energía hidráulica, electrohidráulica, el de aire comprimido o el más famoso, el que salió ahora como última generación, el láser, el Holmium. Básicamente el que más rompía o el efecto que puede haber es que se rompa no solamente la piedra, sino que también haya un desprendimiento del uréter, ¿sí? Esas serían las complicaciones con el uso de estos equipos. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo del aire comprimido, que envía básicamente unas ondas, en este caso un aire, que va a fragmentar a la litiasis, una litiasis, para poder justamente caerse. Este sería el uso del láser Holmium, que lo que hace es fragmentar dependiendo de cómo uno active al láser, porque el láser tiene varias funciones. Podemos con el láser fragmentar, romper esta piedra que está aquí en fragmentos más pequeños, o podemos nosotros modificar el láser, ¿verdad?, para que el láser, en vez de fragmentar, pulverice, hace polvo de esta piedra. Esa es la ventaja del láser, que vos podés ver qué querés, pulverizar o fragmentar. En cambio, con el aire comprimido se fragmenta. Una piedra grande se fragmenta en fragmentos más pequeños para que puedan caerse. Este ya dijimos, o ya habíamos visto también en clase pasada, que es la NLPC, la nefrolitotomía por punción. Se hace la punción transcutánea directamente del sistema colector para ingresar al riñón desde la piel, ¿verdad? Se hace la dilatación, el camino, la fístula para poder ingresar
y posteriormente el retiro con algún tipo de instrumental a través del nefroscopio para el retiro de la litiasis, ya sea de una pinza, una canastilla o fibra láser o el nefrolitodetector ultrasónico, por ejemplo. Este es el equipo de la litotrix extracorpórea. En el equipo de la litotrix extracorpórea, lo que hace es básicamente el paciente en esta camilla se acuesta, ¿sí? Está acostado. Con el arco en C, que está aquí, se identifica la litiasis. Y aquí abajo, esto es una bomba, un platón de agua, y el equipo que está aquí abajo envía ondas de choque a través, justamente conducidos por el agua, para fragmentar esa litiasis. Por supuesto, localizada y dirigida. Las ondas son bien dirigidas sobre la litiasis, para fragmentar la litiasis. Esto es un procedimiento de litotrix extracorpórea que no es invasivo. El paciente se acuesta, no tiene ningún corte, ningún acceso, y lo único que recibe son las ondas de impacto, ¿verdad?, para fragmentar esa litiasis, que dijimos que tenía dos requisitos. ¿Cuáles eran los dos requisitos para una litotrix extracorpórea? Que la litiasis sea menos de 2 centímetros o 20 milímetros y que tenga menos de 1000 unidades Ohms de dureza. Tiene que ser una litiasis pequeña y blanda en síntesis, para poder que a través de este equipo podamos romper la piedra. ¿Preguntas? Doutor, ¿Qué? este último, esa litotripsia extracorpórea, se hace, el doctor dijo que hace con ondas de choque o se hace con láser. ¿Con qué? ¿Se hace con láser o con ondas de choque? Con ondas de choque. Este es con ondas de choque. Ahí el equipo envía ondas para fragmentar. Y el medio de ondas básicamente es conducido a través de este equipo de agua que está acá, abajo. Y el de láser que el doctor mostró antes, entonces, ¿es mucho diferente? Es diferente, pero porque este es endoscópico. Este se hace por endoscopia. Hay que ingresar por vía endoscópica a través del ureteroscopio, a través del citoscopio donde se encuentra la litiasis, y a través del canal del trabajo de estos equipos endoscópicos se introduce el láser. Y esto es en vivo. Vos tenés a la litiasis enfrente, vos le observás a la litiasis y estás rompiendo la litiasis en vivo. En cambio, al ser un procedimiento, por supuesto, invasivo, ¿verdad? Pero la litotrix extracorpórea no. En la litotrix extracorpórea, al ser un procedimiento no invasivo, lo único que hacemos es ubicar a la litiasis a través de este mecanismo arco en C por radiología, y una vez localizada la litiasis, fragmentarla desde afuera, enviando ondas de choque para romper esa litiasis. No se ingresa o no se invade al organismo. Y, por ejemplo, así, no hay una forma así extracorpórea con láser. Entonces, el láser siempre es en vivo, como el doctor dijo. Exactamente, hay que ingresar a la litiasis. Hay que ingresar dentro de la litiasis, o sea, hay que ingresar y tener a la litiasis enfrente para poder usar el láser. Aquí, dale, doctor, gracias. Bueno, entonces, vamos a suponer. Tenemos un paciente, y aquí está en la lista de tratamiento, ¿sí? Dijimos, el primero es la litotrix extracorpórea. Nefrolitotomía percutánea, ya vimos que es el abordaje a través de la punción renal, ¿verdad?, por percutánea, para comunicar directamente, ingresar directamente al sistema colector renal. Ureterolitotomía endoscópica es por vía endoscópica, ya sea a través del ureteroscopio
o del citoscopio ingresar directamente por la uretra y ascender en forma retrógrada hasta donde se encuentre la obstrucción. O abierto a través de algunas técnicas que ya vimos. Paciente que ingresa a urgencias por cuadro de cólico renoureteral. Ustedes le piden su tomografía, urotac simple, y informa litiasis en cáliz inferior, litiasis en cáliz inferior, o sea que está la litiasis dentro del riñón, y mide 18 milímetros. 18 milímetros mide la litiasis. Y esa litiasis mide 900 ohms, unidades ohms. Litiasis, repito, ubicada en cáliz inferior de 18 milímetros de 900 unidades ohms. ¿Cuál de esta lista de tratamientos es el ideal que yo le voy a indicar al paciente para que se someta? ¿18 milímetros? A primeira opção. Inferior y 900 unidades ohms. La extracorpórea. La primeira opção. La primera opción sería lo ideal. Si la litiasis está en el cáliz inferior y tiene 18 milímetros, entonces quiere decir que mide menos de 2 centímetros y mide, la dureza de la piedra es justamente 900 ohms. Entonces lo ideal es indicarle una nefrolitotomía, una litotrix extracorpórea para poder fragmentar esa litiasis en fragmentos más pequeños y se puedan caer. De esos 18 milímetros, puede ser que con el tratamiento de la litotrix extracorpórea, esa litiasis se fragmente en 3 porciones. Una litiasis de 9 milímetros, una litiasis de 7 milímetros y una litiasis de 3 milímetros. ¿Esas litiasis se van a caer? Repito, la misma historia del paciente. 18 milímetros en cáliz inferior, ¿verdad? 900 ohms de dureza.